En higiene ocupacional, cuando hay problemas por temperaturas, generalmente por altas temperaturas o por presencia de productos químicos, se requiere controlar la situación a través de la ventilación industrial. Y muchas veces eh, podemos optar por la ventilación mecánica. Dentro de la ventilación mecánica, pues las empresas especializadas en este tema optan por instalar en sus clientes ventiladores axiales o ventiladores centrífugos. Estos últimos básicamente se llaman así debido a la forma en la cual comunica el ventilador la energía a la corriente de aire. Evidentemente, estos equipos lo que hacen es coger un volumen de aire y pasarlo de un sitio al otro, buscando pues controlar el calor o controlar productos químicos. Ahora bien, el aire en este tipo de sistemas pues ingresa a través de una abertura, que esta abertura es concéntrica con el eje de una pieza que gira a una gran velocidad que se llama el rotor. En este caso, pues esto es lo que va a girar en el ventilador. Aquí tenemos la flecha que el fabricante le puso a la dirección, al sentido del, del giro. En este caso, o en este tipo de ventiladores centrífugos, el aire circula entre los álabes hacia el exterior debido a aquí en este caso aplica una fuerza centrífuga. Entonces el aire abandona el rotor con una velocidad que es mayor que la de la entrada. Es decir, el aire ingresa a este ventilador con X velocidad y sale con otra mucho mayor. El aire que sale de este tipo de ventiladores se recoge en una carcasa en espiral que se llama la voluta. La voluta es todo esto. Y sale del ventilador a través de una conducción que es tangencial a la voluta. Es decir, mm, hay 90 grados de diferencia entre el ingreso, la dirección de ingreso del aire y la salida. Ahora bien, ¿qué pasa con la energía eh, que pasa en este tipo de ventiladores? Toda la energía que recibe, que es procedente del aire del rotor, a su vez la recibe mediante un par de un eje giratorio arrastrado por un motor. Es decir, este tipo de ventiladores, como todo tipo de ventilador, requiere pues un motor, que es el que le va a dar la energía. Y como decíamos anteriormente, en ese tipo de ventiladores, las condiciones de entrada y de salida forman un ángulo de 90 grados, sin importar, digamos, el giro del motor. Independiente de para dónde gire el rotor, pues siempre habrá 90 grados. Por lo general, ¿cuál es el rendimiento mecánico de este tipo de ventiladores? Este rendimiento no es muy elevado, puede estar entre el 45 y el 84-85%. Máximo 85%, mínimo 45%. Por lo general, un rendimiento menor al 45% ya se considera que habría que revisar. Ahora, ¿por qué ese rendimiento es de esta manera? Pues debido al cambio de dirección que el aire experimenta. Esto provoca pérdidas por choques, es decir, el aire al chocar contra la estructura, pues eso genera pérdidas importantes. Además, también se generan remolinos, entonces eso también genera pérdidas importantes. Pero pues, aparte de esto, pues maneja cualquier cantidad de aire, incluso contra altas presiones. Ahora, ¿qué pasa con las aletas? El diseño de las aletas determina en general la característica de la velocidad de giro. Por ejemplo, las aletas que son hacia adelante son apropiadas para bajas velocidades. Y también hay otros que trabajan o están diseñados o son fabricados con aletas para atrás. Estas últimas, digamos que tienen una alta velocidad. La presión que se genera por ese tipo de ventiladores básicamente es función del movimiento o de la velocidad frontal del aire en la punta de la aleta que tienen ese tipo de ventiladores. Hay otro tipo de ventiladores centrífugos que se llaman de aletas curvas hacia atrás. Ese tipo de ventiladores consumen menos potencia y se utilizan por lo general para mover, por ejemplo, gases, vapores de pintura, neblinas y rocíos. O sea, son básicamente utilizados para mover
y eliminar sustancias químicas. Los ventiladores de aleta radial, en cambio, se utilizan para mover material de diferente densidad. Este es un esquema de los diferentes tipos de ventiladores y la configuración de los álabes. Cuando los ventiladores centrífugos vienen con álabes inclinados hacia atrás, eh, tienen básicamente estos tres tipos principales: curvos hacia adelante, curvos hacia atrás, eh, inclinados hacia atrás, incluso algunos vienen radiales o incluso vienen unos radiales modificados. Mm, los que son con álabes inclinados hacia atrás son los de mayor eficacia de todos los ventiladores centrífugos. Y algo importante es que el ruido que ellos generan, pues digamos que es mucho más bajo en comparación a los otros. Y el tema de ruido, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Este tipo de ventiladores centrífugos generan menos ruido que los axiales. Entonces, volviendo al tema de los que tienen a la vez inclinados hacia atrás, estos se utilizan principalmente o los instalan para temas de calefacción, para aire acondicionado, en donde pues se requieren presiones bajas, medias y altas. Ellos también son utilizados en el control de la contaminación del aire en mucho tipo de industria, en muchas fábricas. Los ventiladores aerodinámicos deberían ser utilizados únicamente en instalaciones en las que el aire es muy limpio. ¿Por qué? Porque los alaves no pueden corroerse, no pueden sufrir erosión, no se pueden ir dañando. Es decir, los alaves no deberían entrar en contacto con, por ejemplo, neblinas de ácido sulfúrico. De otra parte, los alaves de grosor uniforme deben ser usados para instalaciones, digamos, en las que el aire puede contener pequeñas cantidades de suciedad y material particulado o corrosivo. Ya también existen otro tipo de diseños de ventiladores para que, en el caso de que yo tenga demasiada contaminación, pues, en la empresa. Hay unos tipos que se llaman ventiladores radiados modificados. Estos son fabricados para usos industriales bajo condiciones de alta presión. En estos últimos, el diámetro interior del filo del alave posee un leve ángulo de inclinación en el sentido de la marcha. Ahora bien, cuando se tienen ventiladores radiales, hay que tener en cuenta que ese tipo de ventiladores son de tipo industrial para trabajo pesado. Pues en las fábricas ya los fabrican con diferentes secciones de hélice. eh, Algunos se diseñan con alaves anchos y de un espesor más bien ligero para su uso en grandes empresas con caudales que tengan aire a baja presión. En una empresa yo puedo tener aire a baja presión o aire a alta presión. Eso dependerá pues básicamente del proceso productivo. Cuando yo lo necesito para aplicaciones, digamos, a altas presiones, ya por lo general los fabricantes lo que hacen es utilizar a la vez estrechos y profundos. Los que son de alaves radiales, por lo general se emplean en empresas donde el ambiente de trabajo, por ejemplo, yo tengo que exponer el ventilador a materiales extraños, como por ejemplo polvo de madera, viruta de madera, arena o partículas que desprende el papel. En esos casos, por lo general se usan ventiladores centrífugos de ventilador radial. En este caso, el rotor posee unos alaves radiales que también son planos, que permiten realizar ciertas reparaciones incluso allí con el ventilador instalado, es decir, hacerle mantenimiento en el mismo sitio de trabajo. También simplifica su fabricación cuando se emplean materiales especiales o se aplican revestimientos concretos a las superficies desgastadas. ¿Cuántos alaves tienen este tipo de ventiladores? Por lo general, entre 6 y 12 alaves pueden llegar a tenerlos. En resumen, pues son ventiladores bastante eficientes, son menos ruidosos que los axiales, pero claro, el ruido dependerá pues de la configuración y del tamaño. Por ejemplo, el de la imagen es un ventilador centrífugo bastante grande. El aire ingresa por esta parte de acá
y sale por esta parte de acá. Y pues evidentemente hay un ángulo de 90 grados entre este ingreso y este ingreso de acá. Entonces supongamos que vamos a hacer aquí una línea. Este es el ingreso del aire y la salida sería por esta parte interna. Entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados, que esa es la principal característica de un ventilador centrífugo. Aquí tenemos pues el motor, que es el que mueve todo el sistema. Y pues el tamaño dependerá pues de la aplicación. Hay pequeños o hay muy grandes, como este ejemplo.